Este anime arranca con Ayano Kouji, que es el prota. Él se encontraba dentro del bus y pasó una situación un poco relevante que una viejita no tenía un lugar para sentarse. Después de eso podemos ver que llegó a su nueva escuela y explican que es una escuela muy tocha. O sea, básicamente cuando salgas de esa escuela vas a tener 100% de chance de conseguir un trabajo. Y ni bien está entrando se le presenta a esta compañera, que es Horikita, y le preguntó por qué lo estaba mirando en el autobús, o sea, la cena que pasó antes con la viejita. Y tienen una conversación un poco dura, pero terminan entrando al colegio. Como era el primer día, el presidente tuvo que dar una charla y estaba demasiado tryhard, o sea, y unas palabras y hasta ahí. Comienza el primer día y acá nos tenemos que quedar con dos cosas. La primera es que está en la misma aula que la mina esta, y la segunda que presentan unos pocos personajes randoms y cada uno se presenta. La presentación de Ayano Kouji es un poco penosa porque básicamente no dice nada. Terminan de presentarse y cae la profesora y les empieza a dar la bienvenida, además de nombrarle alguna que otra cosa. Pero con lo que se tienen que quedar por ahora es que le dieron 100.000 puntos a cada uno y cada punto equivale a un yen, o sea, un peso. Y en términos de japoneses es una locura de guita eso. Y además le dicen que le van a recargar la plata cuando termine el mes. Cuando pasa eso el prota se queda pensando más o menos en eso y hace cálculos, además de analizar cosas. Pensó que era demasiada plata para la cantidad abrumadora de estudiantes que había. Y además cuando fue a una tienda se dio cuenta que había un lugar que eran gratis. O sea, vendían cosas gratis para la gente que no tenía plata. ¿Cómo podía hacer eso si le daban 100.000 pesos a cada uno? Había algo raro ahí. Pero básicamente ahí termina el primer día. Después de eso podemos ver a Ayano Kouji teniendo una conversación con Kushida, esta mina. Y esta chica le dijo que quería ser amiga de Horikita. Y como no hablaba con nadie, solo a veces con Ayano Kouji, le pidió ayuda a él. Y elaboraron un pequeño plan, en el cual casualmente se iban a encontrar en un lugar, iban a merendar juntos y hacerse como amigos. Después de eso podemos ver una clase en la que están literalmente todos pelotudeando, con los celulares, leyendo mangas o durmiendo. Y podemos ver que a la profesora le chupa completamente un huevo. Y eso Ayano Kouji como que lo analiza y lo piensa, lo tiene en cuenta. Después de eso podemos ver que se llevó a cabo el plan de la mina para ser amiga de Horikita. Ayano Kouji le propone ir a merendar a un lugar y cuando van, se encuentra con Kushida y tienen una conversación. Pero la mina se dio cuenta y se fue a la mierda. Lo único que nos tenemos que quedar con esto es básicamente que presentan a estos tres personajes, además de la profesora. Y después de eso pasa lo verdaderamente importante. Había terminado el mes y los alumnos le dicen que no le dieron puntos, a lo que la profesora contesta que sí, los puntos ya fueron asignados ese mes. Y que como básicamente no habían hecho nada en todas las clases, le dieron a cada uno 0 puntos. Por lo cual había gente que había gastado una banda de guita y era completamente pobre. Y eso los hizo entrar en desesperación. Después de eso podemos ver que plantean varias cosas. Entre ellas que hay 4 clases, la A, la B, la C y la D. Y que la A es la mejor y la D la peor. Que a base de las notas que se vayan sacando los exámenes, van a ir subiendo puntos. Y con esos puntos van a poder ascender de clase. Con toda esta información, Horikita pasa a formar un papel un poco importante. Porque hace 2 tratos con Ayano Kouji. El primero es que más o menos la va a ayudar a llegar a la clase más alta, que es la clase A. Y el segundo es un plan más ahora, que es crear un grupo de estudio para los compañeros que son nefastos en su curso, para así sacar mejores notas. Pero este grupo de estudio fracasa rotundamente, porque Horikita era muy mala profesora. Dejémoslo ahí. Resulta que de este grupo formaba parte Kushida, que era la rubia anteriormente. Pero bueno, esa misma noche Ayano Kouji baja a comprar algo. Y cuando está se da cuenta que se cruza Horikita hablando con alguien, su hermano. Y este hermano era el presidente, o sea, el que dio las palabras al principio. En esta escena podemos ver cómo el hermano le está a punto de pegar, pero llega Ayano Kouji y la salva. Y ahí se empiezan a pegar un poco de hostia. Piano y caligrafía. Y esto nos sirve básicamente para dar información a Ayano Kouji. Podemos ver que pelea re piola. Y además, que es un personaje un poco raro, porque en todas las pruebas consiguió 50%, que es justo la mitad de 100. A lo que el presidente ve que eso es algo hecho a posta y se empieza a interesar por Ayano Kouji. Después de eso nos presentan a personajes de otra clase. A un pelado de la clase A, una chica de la clase B y Ryugen, que es de la clase C. Y a un pelirrojo de la clase de Ayano Kouji, que es demasiado problemático. Y tienen que hacer un quilombo terrible para que no lo echen, en el cual básicamente le compran la nota a este muchacho a la profesora. Y explican que con puntos se puede comprar absolutamente todo, hasta literalmente exámenes. Y en esta parte arranca lo raro. Se habían juntado en el cuarto de Ayano Kouji para festejar que no habían expulsado al pelirrojo. Y entre ellos estaba Kushida, que era la rubia. Y resulta que se olvida algo en su cuarto. Cuando Ayano Kouji la va a buscar se ve que está saliendo de los dormitorios. Y ahí podemos ver que se pone como loca y muestra su verdadera personalidad. O sea, no es ninguna chica tranqui, está medio loquita y bueno, medio loquita es poco. Pero cuando se da cuenta que Ayano Kouji lo estaba mirando, la mina, para ocultar su secreto, lo amenaza. Le pone la mano en un lugar raro y le dice que sus huellas están ahí. O sea, si dice algo lo van a funar. Algo bastante cotidiano. Una mina funando a alguien. Después de esto pasan 2 pedazos de quilombos, en el cual uno Ayano Kouji ayuda a la líder de la clase B porque se le había confesado una mina. O sea, algo demasiado random. Pero lo único que nos tenemos que quedar con esto es la relación entre Ayano Kouji y la líder de la clase B. Después de esto sí le tenemos que dar nombre al pelirrojo este, porque la caga nazi, Sudo. Lo que hace Sudo es básicamente agarrarse a piñas con 3 chabones. Y esto estaba completamente prohibido y lo iban a expulsar. Si expulsaban a un miembro de la clase D, esta se iba a ver muy perjudicada o realmente no se sabía. Por lo cual no querían correr el riesgo de que los perjudiquen a todos, porque básicamente necesitaban puntos, vivir y no sé, tipo vivir. Esto llevó un verdadero quilombazo, pero por suerte había una del curso que lo había visto. Y se podría decir que era una testigo, porque lo que realmente pasó fue un truco de la clase C para perjudicar a la clase D. O sea, mandaron a 3 tipos a molestar a un chabón y realmente no lo golpeó. O sea, fue una pelea muy tranqui. Cuando pasa todo esto reciben la ayuda de la clase
clase B, y lógicamente hay más personajes que interactúan, pero no son relevantes en este momento. Volviendo a lo del pelirrojo, les había dicho que una persona vio y sacó una foto a la situación. Esta mina, Sakura, básicamente lo había visto todo porque estaba ahí, y lo grabó con su cámara, lo que eran pruebas para que no lo echen. Pero la mina no sé por qué no quería ayudar. Una cosa llevó a la otra y hicieron que Sakura ayude, o coopere, pero había pasado algo. La cámara no funcionaba, por lo cual la llevaron a arreglar. Y acá comienza el lore de la mina. Resulta que no quería ayudar porque no quería que la conozcan, o la reconozcan sería la palabra. Porque básicamente subía fotos XX y bueno, una cosa bastante rara que no es mejor entrar en detalle. A todo esto, cuando va a arreglar la cámara, un chabón parece que la está acosando fuerte, pero a Yanokouji más o menos que se interpone entre eso, lo que hace que la mina esta empiece a gustar de Yanokouji. En el medio de todo eso se juntaron con el comité para hablar con el presidente, que era el hermano de Horikita, sobre la expulsión de Sudo. Hablan una banda, cada uno expone lo que tienen que exponer con sus debidas pruebas, pero como el testigo y todo eso no era suficiente, todo termina en nada. O sea, es como algo neutro, porque son las suficientes pruebas para que no lo echen, pero no las suficientes como para que no lo echen por completo. O sea que iba a pasar el tiempo y tenían que presentar más cosas. Y esto genera el primer plan entre Horikita y Yanokouji. Y básicamente lo que hacen es engañar a la otra clase. Básicamente, para ganar esto tenían que hacer un plan, pero esto se va a ver más a futuro. No. Lo que hicieron fue citarlos como a un lugar para hablar, que fue el lugar donde supuestamente le habían pegado al pelirrojo. Y pusieron como unas cámaras fakes, haciéndoles creer que todo había estado grabado. Y le dieron un ultimátum, en el cual o presentaban las cámaras y expulsaban a ellos tres, o sacaban los cargos y nadie expulsaba a nadie, estaban todos tranquilos. Por lo cual fueron completamente engañados, retiraron los cargos y fue como un GG y ganaron. Y más o menos que se resolvió el primer quilombo. Y me preguntas, ¿cuál es el segundo quilombo? El lore de Sakura. Resulta que un chabón le escribía cartas que era el que le quería arreglar la cámara. Todo muy conectado, no entiendo por qué, pero no, bastante raro. Y una cosa llevó a la otra y la estaba acosando en un callejón. O sea, iba a abusar de ella. Pero por suerte llega nuestro prota y la salva. Básicamente llama a la policía, le saca una foto y los crachan en todos lados, haciendo que su vida se arruine y salvando a la mina de una manera muy épica. Ganándose el respeto de la líder de la clase B porque él estaba con ella. Y haciendo que la mina esta guste muchísimo más. O sea, un chabón te acaba de salvar la vida, no sé, es medio raro, pero... Cuando terminó todo eso, el presidente se contactó con Yanokouji y le dijo si quería unirse al comité. O sea, al grupo donde están los más picados del colegio. Pero Yanokouji lo rechazó porque quiere vivir su secundaria normal y se excusó diciendo que todos los planes no los había hecho él, sino que los hizo Horikita. Cosa que es mentira. A todo esto habían pasado dos cosas. Ryuben, que era el líder de la clase C, se calentó una banda con los chabones porque los habían cagado y los cagó a piña. Y la segunda fue que Horikita se empezó a dar cuenta de qué hacía Yanokouji. O sea, por qué le daba todo el crédito a ella, por qué era tan inteligente y por qué estaba tan, no sé, interesado en eso. A lo que podemos ver un poco de la niñez de Yanokouji, que realmente no era un nene normal. Y le responde que la va a ayudar a llegar a la clase A, pero que no se meta en su vida. Y ahora arranca el lore más importante de la primera temporada. La profesora medio que amenazó a Yanokouji y como conocía su potencial, le dijo que quería llegar a la clase A. O sea, realmente no, pero llegaron a la conclusión de que a Yanokouji tenía que ayudarla a ella a llegar a la clase A porque ella era la profesora y si quería lo expulsaba. Esto es importante, pero realmente es como que no termina de concretarse nada. Por lo cual pasemos con lo que sigue. Se fueron en un puto barco 5 estrellas a hacer como la prueba más difícil de todas, pero ellos no lo sabían. O sea, todo en ese colegio era como una prueba, que sumaba puntos o los restaba. Y a Yanokouji esto se había percatado. En el barco crucero básicamente le dijeron que se relaje y no pasó nada. Lo que importa es cuando llegan a su destino. Llegaron a una isla y le plantean básicamente lo que tienen que hacer. Es como una competencia, en la cual hay un líder en cada grupo. Y hay demasiadas reglas, pero con lo que se tienen que quedar, cada clase tenía que decir quién era el líder de la otra clase. Y el que más acierte era como que el que iba a ganar. Había más reglas, pero básicamente lo importante es esto. Son 4 capítulos de puto lore, pero de esto solo nos importa todo lo que hace a Yanokouji. Yanokouji tenía que encargarse literalmente de todas las clases y al final de la suya, porque nadie iba a cooperar. A la clase A le identificó el líder porque lo vio, literalmente, así de sencillo. A la clase B porque cuando fue vio que tenía un walkie-talkie, o sea que se estaban comunicando entre dos personas. Porque lo que pasó con esta clase fue que literalmente todos quitearon el juego, o sea se fueron y lo dejaron ahí diciendo como que listo, no jugamos más. Pero era mentira, y se quedaron 2 personas, y de esas 2 personas anotó quién era el que tenía la tarjeta. A la clase B la dejó tranquila porque como les había dicho antes eran panas, y aparte sabía que iba a perder porque tenían un espía entre ellos que los iba a cagar, por lo cual solo quedaba su clase. Porque, a ver, una regla importante era que si identificaban al líder de tu clase, perdías 50 puntos y además perdías todos los puntos que habías hecho vos. Por lo cual lo que hizo Yanokouji fue, el que era el líder hizo que se enfermara, que era Horikita, haciendo que se tenga que retirar del juego. Y cuando se retiró, él cambió el líder y el líder pasó a ser él. Por lo cual todos los que pusieron que la líder era Horikita porque la habían visto, perdieron y él ganó. Básicamente así, fácil y sencillo. Ahí se podría decir que termina la primera temporada, pero falta una escena más. Se estaban yendo del barco y Yanokouji se encuentra con Horikita y tienen una conversación un poco dura, pero lo que importa acá es lo que piensa realmente a Yanokouji. Horikita, nunca te considero una compañera, ni a ti, ni a Kushida, ni a nadie. Todas las personas solo son herramientas, no importa el
método. No importa lo que haya que sacrificar. En este mundo, ganarlo es todo. Y termina con este frame literalmente a Yanokoshi, diciendo que mientras gana al final, nada más importa.